Y este lunes la ministra de Salud, Carmen Castillo, será notificada de la acusación constitucional en su contra. En tanto, el Colegio Médico acusó este domingo una profunda crisis de salud en el país. Queremos conversar en mayor profundidad del tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el senador y miembro de la Comisión de Salud, Guido Girardi. Muy buenas tardes, senador. Hola, ¿cómo están? Muy bien, senador. Primero que todo, antes de la acusación constitucional ya de lleno, preguntarle, ¿existe o no una crisis en la salud, así como lo acusa hoy día el Colegio Médico a través de este inserto que sacaron en el diario El Mercurio? Bueno, yo además de ser miembro de la Comisión de Salud, presido la Comisión del Futuro, que justamente, yo lo digo irónicamente, tiene un desafío de hacer un poco prospectiva. Y en lo personal llevo muchos años diciendo, y ustedes me han escuchado muchas veces, en todos los gobiernos, que hay una profunda crisis de salud y que esa es la crisis social más importante que tiene el país. ¿Pero hay una crisis distinta ahora? No, yo diría que la crisis se agravó o la crisis llegó a tal punto que ya es insostenible hacer la política a la avestruz y poner la cabeza bajo el suelo. Esta crisis tiene un origen que nosotros tenemos un sistema de salud, yo diría desde los tiempos de la dictadura incluso, que se mejoró un tanto en los años 90, pero nunca se mejoró totalmente, donde el sistema está crónicamente desfinanciado. De hecho, se habla de las prestaciones subvaloradas. Hay una trampa, una hipocresía, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando el sistema público opera una vesícula, y por ejemplo, si la vesícula vale 2 millones, el costo real del hospital, el FONASA le paga 1,5 millones nomás. Entonces, cada vez que tú haces algo en salud te endeudas. Y después, claro, después te dan los dineros a la deuda, pero es una estupidez porque tú no puedes planificar. Es una trampa, es hacerse trampa en el solitario. Luego, hace mucho tiempo que venimos con una crisis de pérdida de especialistas. Y los especialistas son muy importantes en el sistema público, no solo porque atienden, no solo porque resuelven los problemas. El sistema privado no forma recursos humanos. Imagínate un interno de medicina, un becado que quiere ir a aprender, por ejemplo, a hacer una palpación a una paciente que está en la clínica Las Condes, la clínica alemana, la paciente jamás lo va a aceptar. Los campos de entrenamiento de los médicos son el sistema público. Si los médicos, los mejores médicos se van al sistema privado, no hay nadie que esté formando una generación de relevo. Justamente sobre ese punto, el senador Alejandro Navarro durante varias semanas ha estado proponiendo una iniciativa en la que pretende traer médicos cubanos o médicos inmigrantes para justamente trabajar en este sector en el que usted mismo reconoce deficiencias. ¿Cómo ve usted esa medida? Porque hoy día el Colegio Médico, a través de su mismo inserto, decía que no le gustaban rechazamos, decía, las migraciones médicas impulsadas por intereses políticos. Es que ¿sabe lo que pasa? Que lo de Alejandro está bien, yo pienso que está bien intencionado el senador Navarro, pero es un parche. ¿Por qué es un parche? Porque es lo que ha pasado con otros médicos que han venido de Ecuador, que han venido a Colombia, una vez que ingresan al sistema público y empiezan a ganar las remuneraciones del sistema público. Imagínate un especialista hoy día que estudió 7 años medicina, hizo una beca de especialidad, por ejemplo, en cirugía de 3 años, hizo 2 años adicionales de una especialidad de cirugía de colon, o sea, hizo 5 años de especialidad, estudió 12 años de medicina, entra ganando 1.200.000 pesos por jornada completa y por media jornada le pagan cerca de 700.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a traer estos médicos extranjeros, van a estar un tiempo y a los meses se los va a llevar el sistema privado, porque le van a ofrecer 3 o 4 veces más. O tenemos una política inteligente de recursos humanos para contener la salida, la hemorragia de especialistas que tiene, y una política de formación de especialistas, pero sobre todo de nivelar las remuneraciones. Tú no puedes mantener prisionero a esta gente pagándole una miseria. Se te van a ir todo el sistema privado y al final es más caro. ¿Por qué? Porque en la patología auge, por ejemplo, tú tienes una patología auge de cadera y está en el auge y por lo tanto corresponde que te hagan una prótesis de cadera. Va al hospital donde te corresponde y no hay anestesista o no hay traumatólogo. ¿Qué es lo que está el sistema obligado? Estás obligado a comprar esa prestación, si no la puede el sistema público, al privado. Pero el privado se la va a vender 4 veces más cara. Y entonces el privado, además, para hacerla se lleva a la enfermera, se lleva al anestesista, se lleva al traumatólogo, el sistema público, y más encima el sistema público le termina pagando 4 veces más caro. Por ejemplo, un día cama. Senador, en la UCI de un hospital público vale 300. Con respecto a lo que usted mismo mencionaba recién, usted hablaba de que la crisis ahora se había agudizado porque se conocen los temas, falta de cama en los hospitales, falta de especialistas, una crisis agudizada que usted mismo dice se viene denunciando hace muchos años. Pero usted hablaba de que no había tiempo, ahora no había cabida para una política del avestruz.
¿Hubo política del avestruz durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Está pasando ahora? ¿Hay malas decisiones del Ejecutivo ahora? O sea, lo que yo lamento es el doble estándar, la incoherencia. Yo por lo menos hablo con autoridad moral porque yo he criticado en este medio y en todos los medios a mi gobierno en el pasado justamente por esta política de demolición del sistema público de privatización encubierta. En todos los gobiernos. De hecho, yo voté contra el auge, porque cuando el presidente Lago presentó el auge, la derecha lo amenazó que si no sacaba el fondo solidario, que era el financiamiento del auge, votaban contra el auge. Y el presidente Lago se vio obligado a transar el fondo solidario. ¿Qué pasó al tener un auge sin financiamiento? Que tú desvestiste un santo para vestir otro. O sea, todas las patologías no auge quedaron totalmente a la intemperie y las mismas patologías auge no tienen recursos para financiarse. Y por lo tanto no pueden pagar los médicos y por lo tanto la derecha fue muy inteligente porque sabían que si ellos echaban abajo el fondo solidario no iban a haber recursos y el sistema iba a tener que comprarle a los privados. Los que han hecho un inmenso negocio gracias a esa decisión de la derecha en el gobierno del presidente Lago han sido las clínicas privadas. Miren la política de extensión, miren cómo han construido, miren cómo se han llevado a los médicos. Pero para aclarar entonces, ¿es su gobierno el que ha tenido esta política de la avestruz? O sea, todos los gobiernos, pero en el pasado, yo quiero ser claro, el presidente Lago tenía la convicción de hacer una reforma con un auge con recursos, pero fue la derecha la que se opuso. Fue la derecha la que en el gobierno del presidente Lago se opuso a una reforma a la ISAPRE. Los principales defensores... No me está respondiendo la pregunta. ¿Es el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno actual, liderado en esta cartera por la ministra Castillo, el que está actuando de esta forma? No, lo que pasa es que uno tiene que entender que tiene una bola de nieve. Se juntó un stock, por ejemplo. ¿Tú sabes cuántos pacientes hay en lista de espera hoy día? Hay más o menos, en este momento, 1.600.000 personas que están esperando una atención de especialidad. Hay más o menos 300.000 personas que están esperando una cirugía. Ya hay 80.000 personas que fueron exceptuadas y mal exceptuadas, que fueron eliminadas de la lista de espera, porque claro, el gobierno del presidente Piñera dijo que iban a terminar con la lista de espera, pero ¿sabes lo que hicieron? Hicieron un término de lista de espera administrativo y hay 80.000 personas que ellos dijeron, una parte de esa que ellos dijeron que no estaban en lista, que están en lista de espera, es decir, tenemos 2 millones de personas en lista de espera y se acumuló un stock del año 2012, 2011, que no se ha resuelto y no se va por resolver porque no hay médicos, porque no hay enfermeras, porque la atención primaria está demolida, no tiene médicos. Mira, faltan 3.000 médicos en los hospitales como médicos especialistas y faltan más o menos la misma cantidad, 2.500, 3.000 médicos en la atención primaria. Si no tienes médicos en la atención primaria donde tuvieras resolver todos los problemas ahí en realidad, esos médicos, esos pacientes que no se les resuelve la atención primaria porque faltan médicos y los que están ahí no tienen la preparación suficiente, entonces pasan o al hospital o a la urgencia. El sistema se colapsa. Entonces, yo digo, de verdad hay una crisis. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que a mí me parece que cuando se hace una acusación constitucional a la ministra, yo considero que es una hipocresía, porque había más razones incluso para hacer la acusación constitucional del gobierno del presidente Piñera, y no se hizo. Y esto que hoy día levantan la voz, en el pasado mantuvieron silencio. ¿Y cómo le da usted las declaraciones, por ejemplo, del diputado Silver, donde se habla de pedirle explicaciones justamente a la ministra, incluso se le ofrece de alguna manera dejar el cargo? Es que yo pienso que dejar el cargo a la ministra Castillo no nos va a resolver nada. ¿Pero cómo lee usted las declaraciones de los parlamentarios de la nueva mayoría? Yo pienso que hay parlamentarios que están justamente molestos porque representan a la ciudadanía. Y la ciudadanía, yo diría, yo creo que no hay ningún drama mayor que tú tengas un hijo, un ser querido que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad grave y que va al médico y le dice, mire, no, vuelva en 3 meses más, o tiene que tomarse un escáner, vuelva en 5 meses más. Yo creo que cuando uno tiene un ser querido, uno mismo que está enfermo, quiere que te atiendan ya, ahora, en este segundo, y a lo más mañana, y que te operen pasado. Pero cuando te hacen esperar, imagínate, Alejandro Navarro planteaba un hecho que es cierto. Señalaba de que habían pacientes que estaban en la lista de auge y habían muerto esperando ser atendidos. Y eso es una realidad. Hay cerca de 170 pacientes que fallecieron con garantía de auge que estaban vencidas. Por lo menos 90 y tantos de ellos fallecieron por causa de esa enfermedad y habían como 40 y tantos de ellos que tenían cáncer. Ahora, ¿eso de quién es culpa? Esto es culpa, yo diría, no de una ministra o un subsecretario, es culpa de un sistema que está virtualmente paralizado y demolido. Por eso que yo lo que he planteado, se tienen que construir hospitales, cierto, pero los hospitales, los ladrillos no resuelven problemas. Si además construimos los 20 hospitales y no resolvemos los temas de recursos humanos, de falta de médicos, de enfermeras, de matronas, de tecnólogos y de médicos de la atención primaria, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a tener 20 hospitales construidos vacíos.
Senador, como el pero hospital de Maipú en este momento. Lo último, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, senador, preguntarle, ¿usted está de acuerdo o no con la acusación de la ministra? ¿Piensa que tiene que salir del cargo? Se lo pregunto porque usted dice las soluciones son mucho más de fondo. Sin embargo, cuando hay un problema económico que también está afectando el presupuesto y se da todo en un contexto en que no hay quizás una opinión ni siquiera unificada al interior de la nueva mayoría, ¿cuál es su postura respecto a eso? Yo pienso que sacar a la ministra no tiene ningún sentido. Además, creo que es una buena ministra, bien intencionada. ¿Ha faltado gestión quizás? Yo creo que la gestión, yo mismo critiqué a la subsecretaria saliente, porque dije que aunque tuviéramos los recursos, como estaba gestionando la subsecretaría Redes, aunque tuviera los recursos, los hospitales no se iban a construir en el plazo dicho. ¿Pero no reconoce ningún déficit entonces la administración de la ministra Castillo? Yo pienso que la ministra está en una bomba de tiempo. Yo lo que pido es ayudarla, pero no usar los problemas y el sufrimiento de la gente como lo hace la derecha, para usar esos problemas de manera populista, porque no lo hicieron en el pasado. Mira, yo denuncié la corrupción de la farmacia y los llevamos a los tribunales. Cuando hicimos la denuncia, una parte de la derecha dijeron que nosotros estábamos haciendo un complot contra la farmacia. Ellos impidieron que en el pasado se regulara y se hiciera una ley de ISAPRE. Entonces ellos han sido los defensores de la farmacia, los defensores de la ISAPRE, mantuvieron silencio. Ellos son los que echaron abajo el fondo solidario para que el sistema público no tuviera financiamiento y tuviera que comprarle a los privados y privatizar de manera encubierta el sistema público para que los privados hicieran un gran negocio. Entonces, lo que yo no puedo aceptar es que hoy día no nos pongamos todos de acuerdo, porque yo creo que efectivamente hay un apremio de la ciudadanía, hay una presión sobre los parlamentarios, pero yo pienso que lo que deberíamos hacer es concordar un gran acuerdo con el gobierno, con la Fuerza Armada, con presupuesto, para llevar adelante y terminar con la lista de espera y resolver los temas de atención primaria. Los hospitales, si hay que diferir algunos meses, los difiramos, pero lo que no puede seguir demorando es tener los recursos humanos, resolver la lista de espera y resolver los problemas de atención primaria, que esa es la prioridad. Ya pues, senador, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista con CNN Chile. Dejamos hasta acá entonces esta entrevista donde ya se hablaba de esta bomba de tiempo en salud.